En los últimos años he estado cuestionando muchísimo esa idea de que nosotros debemos premiar las conductas positivas y castigar las negativas. Esa es la forma tradicional de modificar conductas y se ha cuestionado muchísimo. Pero ¿por qué se está cuestionando esta idea? Muy simple, porque no toma en cuenta el correcto neurodesarrollo infantil. Por esa razón, el día de hoy vamos a hablar sobre 3 aportes que tienen las neurociencias a la modificación conductual infantil. Estos 3 aportes te permitirán entender cuáles son las limitaciones de esa forma tradicional de modificar conductas, pero sobre todo te darán un panorama totalmente nuevo y revolucionario sobre la forma correcta de cambiar comportamientos. Así que no te lo pierdas y empezamos un nuevo episodio de Estrategia Educativa. Estrategia Educativa con David Vázquez. Estrategia Educativa con David Vázquez. Maestros y psicólogos encontrarán un espacio para sus habilidades avanzar. Estrategia Educativa con David Vázquez. Estrategia Educativa con David Vázquez. David Vázquez. Muy bien, señores, les doy la bienvenida a este nuevo episodio. Para los que no me conocen, mi nombre es David Vázquez y el día de hoy vamos a hablar sobre este tema, los 3 aportes de las neurociencias a la modificación conductual infantil. Porque miren, señores, en los últimos años, como les indiqué en la introducción, se ha estado cuestionando muchísimo esa forma tradicional de modificar conductas. Esa forma según la cual para nosotros modificar un comportamiento tenemos que darle al niño premios cada vez que se porte bien o tenemos que darles castigos cada vez que se porten mal. Esa es la forma tradicional y esa forma se ha estado cuestionando, óiganlo bien, no porque no cambie comportamientos, porque si somos honestos, sí cambian comportamientos, tienen esa efectividad para cambiar comportamientos. Pero el problema con estas técnicas es que cambian conductas, pero no toman en cuenta si ese cambio de conductas o esa forma de cambiar las conductas le hacen bien o le hacen mal al niño. No lo toman en cuenta si le hacen bien o si le hacen mal al niño. Y por eso es, señores, que el día de hoy vamos a conocer estos 3 aportes de las neurociencias a la modificación conductual infantil. Todo esto que tú vas a aprender el día de hoy te va a permitir a ti entender cómo tú puedes tomar en cuenta ese correcto desarrollo infantil a la hora de cambiar conductas. Y obviamente también tú vas a tomar en cuenta si le puedes estar haciendo bien o si le puedes estar haciendo mal a un niño al momento de cambiar las conductas. Así que por favor no te vayas a perder este episodio y quédate conmigo hasta el final. Bueno, pero antes de empezar yo quiero decirte que este episodio llega a ti gracias al diplomado online en neuropsicología infantil. Este diplomado es nuestro programa avanzado donde te vamos a dar estrategias y herramientas neuropsicológicas para que tú puedas desarrollar nuevas habilidades de evaluación e intervención en los diferentes trastornos del neurodesarrollo. Eso va a incluir el TDAH, el autismo, los problemas conductuales, los trastornos del aprendizaje y mucho más. Pero ojo, muy importante, este diplomado solamente va a estar disponible hasta el 31 de enero de 2022. Las inscripciones solamente van a estar disponibles hasta esa fecha, así que si quieres participar, por favor entra ahora al siguiente enlace, neuropsicologiard.com/infantil 2022. Te lo voy a repetir, neuropsicologiard.com/infantil 2022 y ahí tú podrás encontrar todas las informaciones del programa. Muy bien, señores, dicho eso, entonces vamos a empezar con el tema de hoy. ¿Cuáles son los 3 aportes que tienen las neurociencias a la modificación conductual infantil? Miren, el primer aporte que tienen las neurociencias es que las neurociencias nos enseñan las etapas del neurodesarrollo infantil. Eso es lo primero, las neurociencias nos enseñan las etapas del neurodesarrollo infantil. Y tú dirás, David, ¿por qué eso es importante? Muy simple, porque cuando ustedes conocen cuáles son las etapas del neurodesarrollo infantil, ustedes entienden qué se puede esperar y qué no se puede esperar dependiendo de la edad del niño. Literalmente, con las etapas del neurodesarrollo infantil, nosotros podemos entender qué podemos esperar y qué no podemos esperar dependiendo de la edad del niño. Porque a veces nosotros queremos que un niño se comporte de una manera determinada, pero a lo mejor ese niño todavía no ha desarrollado la capacidad de comportarse de esa manera.
Por lo tanto, este es el primer aporte, que nosotros tenemos que entender qué podemos esperar y qué no podemos esperar dependiendo de la edad del niño. Entonces, fíjense cuál es el detalle. Cuando nosotros aplicamos esas técnicas de castigo y reforzamiento, muy pocas veces nos preguntamos si el niño tiene esa capacidad de comportarse de la manera adecuada. Simplemente damos un reforzador o un castigo sin tomar en cuenta si el niño puede o no puede hacerlo. O peor aún, a veces aplicamos los castigos y el reforzamiento y no tomamos en cuenta si es normal que un niño se comporte de cierta manera por la edad en la que está. Por lo tanto, fíjense la importancia de uno entrenarse y de conocer esas etapas del desarrollo del niño, qué se puede esperar y qué no podemos esperar. Te voy a poner ahora algunos ejemplos para que tú me entiendas. Por ejemplo, hay padres que muchas veces quieren que el niño se comporte de una manera tranquila en un momento determinado, pero ese niño solamente tiene 3 años. Entonces yo te hago la pregunta, ¿un niño de 3 años es esperable que se comporte tranquilamente en todos los momentos? Pues claro que no, pero fíjense que esas cosas nosotros las entendemos es cuando sabemos lo que podemos esperar y lo que no podemos esperar dependiendo de la edad del niño. Hay otro ejemplo. Por ejemplo, muchos padres o la mayoría de los padres no quieren que su hijo se comporte de manera agresiva en ningún momento y no importa la edad, no importa si el niño tiene 2 años, 3 años o 4 años. Los padres quieren que su hijo nunca se comporte de manera agresiva. Sin embargo, señores, la evidencia científica nos muestra a nosotros que entre los 4 primeros años de vida es normal que ocurra cierta agresividad. Por lo tanto, en esos casos, cierta agresividad se considera normal. Y oigan, ¿por qué se considera normal? Porque en realidad, en los 4 primeros años de vida, el niño todavía no ha desarrollado los mecanismos, óyelo bien, de inhibición de los impulsos, del control de las emociones y todo eso. Entonces, como todavía no ha empezado a desarrollarlo, es normal que ocurra cierto nivel de agresividad. Pero, ¿qué es lo que sucede en la gran mayoría de los casos? Que si el niño se comporta de manera agresiva en esos 4 primeros años de vida, los padres comienzan a amenazar, comienzan a castigar, etc., porque no entienden que eso es lo que se espera. Por lo tanto, nosotros tenemos que conocer qué podemos esperar y qué no podemos esperar dependiendo de la edad del niño. Cuando yo explico esto, señores, hay padres que me dicen, ok, David, entonces si un niño se comporta agresivamente en los primeros 4 años de vida, yo lo voy a dejar tranquilo, que él haga lo que él quiera, porque eso es esperable según la edad. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que hay una agresividad que se espera en esa etapa. Y miren, cuando ustedes saben que eso es algo esperable, ya ustedes van a estar pendientes de que eso puede ocurrir. Y cuando ya tú estás pendiente de que eso puede ocurrir, vamos a ver, ¿qué tú puedes hacer? Tú puedes prepararte para poder responder de la mejor manera cuando ocurran esos episodios de agresividad que son considerados normales. Y tú dirás, David, entonces, ¿cómo yo me preparo? Mira, ¿cómo tú te puedes preparar? Eso lo vamos a hablar en el punto número 3 de este episodio de hoy. Así que quédate conmigo hasta el final para que sepas cómo te puedes preparar para ese tipo de eventos. Vamos a ver otro ejemplo. Lo mismo ocurre en la adolescencia. Hoy día ya nosotros sabemos que en la adolescencia es normal que el niño, por ejemplo, el adolescente tome conductas de riesgo. Que, por ejemplo, que cuestionen la autoridad, que a veces actúen sin razonar. Eso se espera en la adolescencia. Y eso se espera en la adolescencia porque hoy día sabemos que esos adolescentes todavía no han terminado de desarrollar las funciones ejecutivas, que son esas funciones ejecutivas las que le van a permitir al niño controlar los impulsos, manejar sus emociones, etc. Entonces, como ya nosotros sabemos que eso ocurre en la adolescencia, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Nos tenemos que preparar. Pero fíjense que nos tenemos que preparar, pero es partiendo de esta idea. Es partiendo de la idea de conocer esas etapas del neurodesarrollo, poder entender qué podemos esperar y qué no podemos esperar dependiendo de la edad del niño. Y de hecho, señores, por esa razón de que el neurodesarrollo, entender el neurodesarrollo es tan importante, por eso es que el módulo 2 del diplomado en neuropsicología infantil es solamente sobre ese tema, el neurodesarrollo infantil, qué se puede esperar y qué no se puede esperar del niño dependiendo de su edad.
Así que de nuevo, si les interesa el diplomado, ya saben cómo ustedes pueden acceder a las informaciones. Muy bien, ese es el primer aporte que tienen las neurociencias, que nos enseñan las etapas del neurodesarrollo infantil. Vamos a ver ahora cuál es el segundo aporte que tienen las neurociencias. Dice así: las neurociencias nos enseñan que mientras el niño está en una crisis, es imposible que se active el cerebro racional. Óiganlo bien, por favor, porque esta parte es demasiado importante. Las neurociencias nos enseñan que mientras el niño está en una crisis, es imposible que se active el cerebro racional o la parte del cerebro que se encarga del razonamiento. Miren, esto es tan importante porque mucha gente en el momento de la crisis quiere razonar con el niño y le piden al niño que se controle, que reprima sus emociones, y de hecho hay muchos padres y de hecho hasta maestros y profesionales que hasta llegan a amenazar al niño de una manera equivocada. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando un niño está en una crisis, ya sea que tenga una rabieta, que tenga un momento de gran enojo, etc., la parte del cerebro que se activa, óyelo bien, es la parte más primitiva. Se activa principalmente la amígdala cerebral. Si tú tienes por ahí donde escribir ese término de amígdala cerebral, yo quiero que lo escribas para que tú no vayas a confundir la amígdala cerebral con las otras amígdalas que nosotros tenemos. Miren, cuando se activa la amígdala cerebral, se produce el mecanismo de lucha o huida o de quedarse en shock. Y miren, ese mecanismo de lucha, huida o de quedarnos en shock se activa cada vez que nosotros consideramos una situación como amenazante. Por ejemplo, un niño puede considerar las amenazas de un padre como una situación amenazante, o los golpes de un padre como una situación amenazante, o un castigo muy severo lo puede considerar como una situación amenazante. Y en esos casos lo que va a pasar con el niño es que se va a activar ese mecanismo de lucha o huida, y en ese momento el niño no puede razonar. Y si tú no me crees que uno no logra razonar cuando uno está en una situación amenazante, yo te voy a poner un ejemplo. Mira, vamos a suponer por un momento que tú ves un perro muy amenazante, un perro como que se ve bien bravo, como que es peligroso, y de repente te da la impresión de que ese perro viene para encima de ti. ¿Qué tú vas a hacer? Adivina que la amígdala cerebral es la que se va a activar en ese momento. Y en el momento en que la amígdala cerebral se active, tú no vas a pensar racionalmente, tú vas a pensar automáticamente en tu supervivencia. Y con esa supervivencia tú vas a activar ese mecanismo de lucha. Por ejemplo, que tú dices, bueno, si el perro me va a atacar, nos vamos a morir los dos porque no me voy a morir yo solo, y tú atacas al perro. Pero también hay otras personas que dicen, no, déjame salir corriendo acá porque yo no creo que yo sobreviva en esta pelea, y salen corriendo. Pero hay otras personas que se quedan en shock, que se quedan paralizadas, que no saben cómo reaccionar. Fíjense que ese mecanismo de lucha, huida o de quedarse en shock, paralizados, eso lo provoca la amígdala cerebral frente a situaciones amenazantes. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando ustedes provocan en el niño eso, una situación amenazante? Que esa amígdala cerebral se va a activar. Y por eso es que nos encontramos con niños que reaccionan así, reaccionan con la lucha, que por ejemplo discuten con los padres o discuten con los adultos y hasta llegan a golpear. Pero hay otros que se les activa ese mecanismo de huida, que salen corriendo y los padres dicen, mira, ahí se fue corriendo porque no me quiere ni escuchar. Qué atrevido ese muchacho, pero no. A lo mejor no es que es tan atrevido. Pero también hay niños que se quedan en shock, se quedan paralizados y comienzan a llorar frente a esa situación amenazante. Cada reacción va a depender del niño. Pero ¿qué es lo que sucede? No importa la reacción. Lo que sucede es que mientras ese niño esté en ese estado de amenaza, es imposible que su cerebro racional se active, o las partes de su cerebro que se encargan del razonamiento se activen. ¿Por qué sucede esto? Porque la parte más racional de nuestro cerebro, que óiganlo bien, se encuentra principalmente en el lóbulo frontal. Esas partes no se activan, o es muy difícil que se activen mientras las zonas primitivas del cerebro están activas, porque las primitivas solamente se van a enfocar en la supervivencia, y cuando es por supervivencia casi nadie reacciona de manera razonable. Y de hecho, señores, si para los adultos es difícil reaccionar de una manera razonable, imagínense para los niños,
que va a ser mucho más difícil todavía. Por eso es, señores, que mientras ocurre una crisis, mientras hay una crisis en el niño, nosotros no podemos entrar en discusión con el niño, ni podemos intentar en ese momento que el niño reaccione. Y tú dirás, ok, David, entonces, ¿qué yo tengo que hacer frente a una crisis del niño? Miren, frente a una crisis con el niño, lo primero que nosotros tenemos que lograr es que el niño se calme. Y yo quiero que esto tú lo memorices por el resto de tu vida. Frente a una crisis, lo primero que tenemos que lograr es que el niño se calme. Y solo cuando el niño está calmado y nosotros también, cuando nosotros estamos calmados, es que nosotros podemos razonar. Solo después. Por lo tanto, señores, este es el segundo aporte que yo quiero compartir contigo, que las neurociencias nos enseñan que mientras el niño está en una crisis, es imposible que se active el cerebro racional. Por lo tanto, el primer paso frente a una crisis, siempre, es lograr que el niño, y muchas veces nosotros mismos, nos calmemos. Yo no sé si ustedes se van dando cuenta, pero estos dos aportes como que van en orden. Lo primero que nosotros tenemos que entender son las etapas del neurodesarrollo para saber qué podemos esperar y qué no podemos esperar, dependiendo de la edad del niño. Y cuando ya yo sé lo que yo puedo esperar y lo que no puedo esperar frente a una crisis, lo primero que tengo que hacer es lograr que el niño se calme, lograr que se calme. Entonces vamos a ver ahora cuál es el tercer aporte, que eso tendría que ver con qué tú puedes hacer después que el niño se calma. Vamos a ver, tercer aporte, dice así: las neurociencias nos enseñan que nuestra función es ayudar en el desarrollo del cerebro social y con los castigos esto no se logra. Te lo voy a repetir porque yo sé que es un poquito largo y yo quiero que esta parte tú la entiendas muy bien. El tercer aporte es este: las neurociencias nos enseñan que nuestra función es ayudar en el desarrollo del cerebro social del niño, y con los castigos esto no se logra. Miren, señores, el principal objetivo de cualquier crianza o de cualquier programa de modificación conductual siempre debe ser el desarrollo de nuevas habilidades para regular el comportamiento. Literal, eso es el objetivo de cualquier programa de modificación conductual y debe de ser el objetivo de cualquier tipo de crianza. Poder desarrollar en el niño nuevas habilidades para que él mismo logre regular su comportamiento. Y esas habilidades que le permitirán al niño regular su comportamiento se logran gracias a lo que se conoce como el cerebro social. Se le llama cerebro social a las áreas del cerebro que están relacionadas con la capacidad innata que tenemos de relacionarnos con los demás. Y estas áreas se van a encargar, por ejemplo, de la empatía, que tiene que ver con eso de ponernos en el lugar de los demás. Están relacionadas con la cognición moral, esa capacidad que nosotros tenemos de diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. También va a tener que ver con la regulación de las emociones, que regular las emociones, señores, es simplemente poder expresar cualquier emoción que tengamos, poderla expresar, pero de una manera que sea socialmente aceptable. Fíjense que a veces le pedimos a los niños que repriman las emociones, pero eso no es regular sus emociones. Regular las emociones es poder expresar esas emociones de una manera que sea socialmente aceptable. Entonces, fíjense, señores, que castigar los malos comportamientos no enseña absolutamente nada de eso. ¿Por qué no lo enseña? Porque el niño solamente cambia su conducta para evitar el castigo, no porque realmente haya aprendido nada nuevo. Por ejemplo, los castigos no enseñan nada de empatía. De hecho, es todo lo contrario, porque los padres al momento de castigar muchas veces no se ponen en el lugar del niño. No se ponen en el lugar del niño para entender esa parte de que, oye, a lo mejor yo le estoy pidiendo al niño que se comporte de una manera que él todavía no tiene la capacidad de comportarse de esa manera. ¿Se entiende? Por lo tanto, el castigo no enseña la empatía. Por ejemplo, el castigo tampoco enseña la cognición moral, esa capacidad que tenemos de diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. Y tú dirás, David, pero ¿por qué no lo enseña si yo le estoy castigando para que no se comporte de la manera incorrecta? Miren, no lo enseña porque el momento en que nosotros castigamos, principalmente cuando tenemos castigos muy severos, no le estamos enseñando al niño, por ejemplo, que para solucionar un problema no se puede pelear. De hecho, es todo lo contrario. Cuando golpeamos a los niños, le estamos enseñando que la forma
correcta de solucionar los problemas con los demás es recurriendo a las peleas. ¿Me doy a entender? Y por ejemplo, señores, cuando nosotros castigamos, tampoco le estamos enseñando al niño cómo regular sus propias emociones. Y de hecho, lo que estamos enseñando muchas veces con los castigos y con las amenazas, etcétera, es que los niños repriman sus emociones, no que aprendan a expresarlas de la manera socialmente correcta. Por lo tanto, señores, nos podemos dar cuenta que cuando un niño se porta de una manera incorrecta, en la mayoría de los casos, ¿por qué lo está haciendo? Porque ese niño todavía no ha desarrollado esas habilidades del cerebro social. Y como no las ha desarrollado, por eso se comporta de la manera incorrecta. Pero con los castigos nosotros no logramos desarrollar ese cerebro social. Entonces yo quiero que tú pienses por un momentico qué es lo que sucede cuando nosotros castigamos a un niño por una conducta, pero ese niño se comporta de esa manera porque todavía no ha llegado el momento de desarrollo donde él tiene la capacidad de hacerlo. ¿Qué pasa con ese niño? Miren, lo primero que pasa con el niño es que simplemente el niño no aprende las habilidades que debería de aprender. Eso es lo primero. Pero también ocurre lo segundo, que esta parte yo pienso que es más importante, que el niño comienza a sentirse culpable porque no logra comportarse de esa manera y él piensa que él debería de lograrlo. Entonces ahí empieza un sentimiento y empieza desde la infancia ese sentimiento de que, oye, yo no soy suficiente. Y de hecho eso es uno de los sentimientos más negativos que ocurre en la adultez. Esa sensación de que, oye, yo no soy suficiente, yo no me merezco las cosas buenas que tiene en la vida. Por lo tanto, fíjense que esta parte de los castigos no sirven para desarrollar ese cerebro social. Y nuestra función siempre es que desarrollar el cerebro social de los niños. Por lo tanto, señores, a partir de ahora, cuando ustedes tengan que enseñarle algo al niño, yo quiero que ustedes se pongan a pensar en eso, en la empatía, en esa cognición moral y en esa regulación de las emociones, porque esas son las cosas que nosotros, como psicólogos, como educadores, como psicopedagogos, son las que tenemos que desarrollar en el niño, ese cerebro social. Y señores, adivinen que esos son los 3 aportes principales que tienen las neurociencias para la modificación conductual infantil. Número 1, las neurociencias nos enseñan las etapas del neurodesarrollo para que así nosotros sepamos qué debemos esperar y qué no debemos esperar dependiendo de la edad del niño. Las neurociencias número 2 nos enseñan que mientras el niño está en una crisis es imposible que se active el cerebro racional. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer frente a una crisis es calmar al niño y muchas veces calmarnos nosotros mismos. Y número 3, las neurociencias nos enseñan que nuestra función es desarrollar el cerebro social de los niños y que con los castigos eso no se logra. Por lo tanto, nosotros también tenemos que enseñar esas habilidades de empatía, esas habilidades de cognición moral y esas habilidades de la autorregulación o de la regulación de las emociones. Bueno, con esto hemos llegado al final de este episodio. De verdad, yo espero que con este episodio ya tú tengas una nueva perspectiva acerca de la modificación conductual. Yo espero que ya tú tengas una nueva perspectiva de cómo las neurociencias y la neuropsicología infantil de manera particular pueden influir en un correcto desarrollo de los niños y en una modificación conductual que sea cada vez más humana. Muy bien, señores, si ustedes no lo han hecho, entonces por favor suscríbanse a nuestro podcast para que así ustedes reciban un correo cada vez que tengamos un episodio nuevo de este podcast. Para suscribirse solamente tienen que ir a neuropsicologiard.com/estrategia educativa. Les recuerdo, señores, que este episodio del podcast fue patrocinado por el Diplomado Online en Neuropsicología Infantil. Si quieren obtener las informaciones del diplomado, solamente tienen que ir a neuropsicologiard.com/infantil 2022. Y obviamente, si este episodio te gustó, yo espero que tú lo compartas con aquellas personas, ya sean padres, familias, otros profesionales que tú entiendas que se pueden beneficiar de estos conocimientos. Como cada semana te envío un fuerte abrazo y espero que nos veamos pronto en la próxima semana con un nuevo episodio de Estrategia Educativa. Te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.